Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que sea el Santo Espíritu sobre ustedes. Hoy vamos a hablar de lo que es el rema y vamos a mirar lo que es el rema de este año y vamos a mirar esa parte en esta hora. Ahora, cuando vamos a ver el rema, pues queremos es como ir a descubrir el propósito o esa senda profética para que nuestra vida tenga sentido. Entonces, hoy vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere para nosotros y hacia dónde nos quiere direccionar con Amén. este tema en esta hora, porque siempre necesitamos como una dirección. Lo que hemos hablado es que cada palabra siempre debería ser una dirección sobre la vida de nosotros, debe ser una dirección siempre. Cada palabra que Dios nos da es siempre Dios direccionándonos, siempre Dios mostrándonos una ruta a seguir. Y entonces qué bueno que podamos seguir esa ruta. Hemos venido persiguiendo una ruta donde el Señor nos ha venido guiando en todo este tiempo y nos ha venido dando pautas en nuestro caminar. Hemos venido hablando, pues hablamos sobre lo que fue la pandemia, cuando el Señor nos habló también de todo esto, que venía una prueba de fe, y de hecho hasta ahora estamos viendo una Ujú. prueba de fe. Hablamos del Chemitá, lo que es el Chemitá, lo que está sucediendo y lo que sucederá a través del Chemitá en todo este tiempo, porque todavía en sí no ha comenzado el Shemitah, pero sí antes del Shemitah comienzan muchos movimientos espirituales, muchos movimientos eh, económicos, políticos y mucho movimiento demoníaco a nivel mundial. Ahora, por eso necesitamos nosotros estar bajo la presencia y la cobertura de Dios y bajo la dirección de Dios para poder estar bajo la presencia. Cuando encontramos esa guía profética, cuando decimos guía profética o ese propósito o esa orientación, porque la palabra toda es profética, ya habla por sí sola y Amén. tiene vida y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, pues vamos a encontrar la protección, la bendición y la salida y la llave para cada situación, por muy oscuro que se pongan todas las cosas. Nosotros tenemos que saber, así como el pueblo de Israel, eh, que estamos existiendo y que estamos en este tiempo profético por algo, por una misión, por un propósito, por un llamado que el Señor nos encomendó sobre esta tierra. Entonces debemos descubrir para qué existimos y para qué estamos en este tiempo y en este espacio profético. La palabra que tomamos fue Ezequiel capítulo 37 versículo 19. Dice: y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José de la mano de Efraín a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, Amén. y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de los ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y versículo 22, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Amén. O sea, que Amén. va a ser que de las dos casas que uno solo, un solo que pueblo. Dice, toma las dos varas y júntalas. O sea, que quedarían así, Judá, Efraín, y los dos unidos es Israel. ¿Serían qué? Israel. Yo quiero que lo vean ahí el rema. Y acá esta imagen, quiero que la vean en esta imagen. La tenemos.
virtual para que la descarguen. El que quiera nos escribe al correo y le damos la imagen para que la descargue, para que la pueda tener la tenga en su celular, o si quiere la puede descargar y hacerla imprimir, para que le quede ahí lo que es el rema. Ahora, vamos a mirar, o sea que Dios quiere, lo que leímos esta palabra, traer que restauración a nuestras vidas, recogernos de donde estemos. ¿Dónde estás tú espiritualmente? ¿En qué posición espiritualmente estás? Es la pregunta. En este momento, ¿dónde te encuentras espiritualmente? Tenemos que saber en dónde nos encontramos. Si nos encontramos esparcidos, si nos encontramos con otros dioses, adorando otros dioses, si nos encontramos distraídos, si nos encontramos distantes, si nos encontramos en orgullo espiritual también, porque Judá maneja su orgullo espiritual, Efraín maneja su línea lai espiritual, y eso ahora lo vamos a explicar. Ahora, entonces Dios, ahora, todo lo que Dios está haciendo es que nos está queriendo decir, miren, que no se les pase la vida, que no se les vaya pasando la vida, que no vayan caminando por la vida así muertos, sin lograr para aquello a lo cual yo los envié a esta tierra. ¿Para qué nos envió Dios? Entonces, cuando nosotros no logramos, por lo cual Dios nos envió a esta tierra, pues para aprovechar esta vida, se nos va pasando la vida, y cuando menos, pum, perecimos y no cumplimos el propósito. O sea, caminamos sin un sentido y una orientación profética, y cuando uno camina sin un sentido, una orientación profética, pues va a terminar una vida frustrada porque no cumplió el diseño ni la asignación que Dios tiene para nosotros. Mire, cada cosa que pasa en nosotros es como si Dios estuviera escribiendo una canción, donde hay notas, hay músicas, hay acordes, hay una inspiración. Ahora, dice que cuando el pueblo sale de Egipto y Dios les abre el mar rojo, el pueblo escribe una canción. Ese es el cántico de Moisés, y dice que el cántico de Moisés y el Cordero también está en Apocalipsis, pero acá es el cántico de Moisés, y habla de que estaban engrandeciendo a Dios y dijeron, wow, lo que Dios hizo. O sea, con una canción. Cuando uno canta una canción es porque uno se identifica en algo con esa canción. Es porque esas notas me tocan, porque eso me inspira. Ahora, entonces, cada cosa que Dios hace en nuestras vidas es como si estuviera escribiendo una canción. Es como cada hecho que ocurre en nuestras vidas, es como si Dios estuviera añadiendo algo en nuestras vidas a esa ruta, para que cuando nos se complete todo, de toda esa canción, nosotros podamos cantar como el pueblo. Se me abrió el mar. ¿Cuántas veces se nos ha abierto el mar? ¿Cuántas veces hemos visto la gloria de Dios? Pero Dios no ha terminado todavía esa canción. ¿Por qué? Porque todavía no has terminado el propósito. Todavía en el camino tienes que descubrir cuál es lo que Dios está armando en ese rompecabezas, en las cosas de Dios. Nada pasa por casualidad en nuestras vidas. Nada pasa por casualidad. Nada pasa aleatoriamente. Todo pasa porque Dios tiene un plan y un propósito. Dios está armando un rompecabezas en nuestras vidas. Dios está armando un rompecabezas. Acá el rompecabezas que Dios estaba armando era diciéndole al pueblo, coge, le dijo el profeta, coge las dos varas y júntalas, hazlas una sola vara, declárenles que los voy a limpiar de sus rebeliones, de sus pecados, y que los voy a hacer volver a ¿qué? A su tierra, y van a tener un solo rey quien los gobierne. Ese solo rey es ¿quién? Yeshua Hamasías, Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dividido, tenía cada uno su rey. Cada uno tenía su rey, o sea, cada uno tenía su gobierno. Y así es muchas veces. Cada uno de nosotros podemos tener la misma fe, pero muchas veces no tenemos el mismo rey, no tenemos la misma dirección, ni el mismo sometimiento, ni la misma visión. Entonces el Señor está diciendo, voy a quitarle lo que es de ustedes para hacerlos que uno solo en mi mano. Entonces, amén. Ahí vamos empezando a mirar esto. ¿Por qué? Porque Efraín y Judá se dividieron.
se dividieron porque cuando el hijo de Salomón Salomón muere, su hijo toma el reinado y viene otro de la tribu de Efraín o Efraín es descendiente de José, para que tengamos claro los que no saben, y viene y divide el reino y toma 10 tribus y se dividen en dos, y ahí empieza una batalla y una guerra espiritual donde una guerra que política, religiosa y de interpretación de la palabra del Señor, porque cada uno empezó a interpretar la palabra a como le parecía, y cada uno estaba esperando que un redentor, pero divididos. Exactamente. Esto está muy hermoso, este rema lo vamos a entender hoy y yo cada vez entiendo por qué, o sea, esta palabra es demasiado especial, nunca nos la había hablado el Señor, porque en este momento esta palabra tiene una gran profundidad y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y tiene que ver que la venida del Señor tiene que estar muy cerca. Para el Padre ya estar hablando de unificación del pueblo, del remanente, porque Él no viene por dos pueblos, Él no viene por los judíos y por los comprados a precio de sangre, Él viene por un solo pueblo. Y esta palabra lo que nos está diciendo, como decía mi esposo, es ajunte una las fichas del rompecabezas, tome su lugar y cada uno, tanto Judá como Efraín, unifíquense porque yo vengo por un solo pueblo. Hay algo muy hermoso y es que vamos a aprender, algo hemos hablado en otras enseñanzas, pero yo creo que hoy sí lo vamos a entender totalmente y es entender nuestra identidad en el plan del Eterno desde el principio. Cada que escuchamos que el Eterno creó un pueblo para sí, para su gloria, para su deleite, creemos que es solo el pueblo judío. Vamos a entender algo desde el principio. Y cuando entendamos esto, mire, es como si se nos revelara toda la palabra a color. Es como si hasta ahora la hubiéramos leído a blanco y negro. Pero después de que entendemos nuestra identidad y cómo hacemos parte de este Israel, decimos, entonces yo soy demasiado importante, el Padre siempre ha tenido un plan conmigo y sobre todo lo que está pasando en estos tiempos. Esta palabra, este rema para este año, esta dirección, esta instrucción, lo que está diciendo es reúnanse rápido, remanente. Primero, usted si es remanente o no es remanente. Y si usted es remanente, tome su lugar rápido, porque yo ya estoy recogiendo a mi pueblo, ya lo necesito organizado. Mire, hay algo tan hermoso, me pareció algo tan tierno cuando leí esto en Zacarías capítulo 10, versículo del 7 al 9, y ahí vamos a entender qué es este rema. Dice, es como un silbido del Padre llamando a su pueblo, como haría un pastor llamando a sus ovejas, que solo las que son sus ovejas identifican el silbido de ese pastor. Es tremendo, mire lo que dice. Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón en el Señor. Y escuche lo que dice el 8. Y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido, y sí que nos ha Amén. redimido, amén, a Efraín, y serán tan numerosos. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Entonces, este rema de este año, mire, cada Juan. que usted vea este pedazo de madera donde hay dos varas que se unen en una sola, que se junta y se llama el pueblo de Israel, que ahora lo vamos a acabar de aclarar porque mi esposo ya lo comenzó a explicar. Cada que usted vea este rema, usted entienda esto, que el Padre nos está llamando como con un silbido reuniendo a su pueblo. Y si Él dio este rema en este tiempo, a mi parecer, la venida de Yeshua sí está muy cerca,
porque ya empezó a dar instrucciones y hoy vamos a aprender qué es lo que Él quiere y lo que espera de su remanente. Mire, para entender todo esto, tenemos que ir al principio y entender cómo en Génesis capítulo 22, versículo del 16 al 18, luego que Abraham ofrece a su hijo y pasa esa prueba tan alta de fidelidad, de lealtad, de ofrecer a Isaac, mire la promesa que le dio el Eterno a Abraham, mire lo que le dice en el 18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí no le estaba diciendo que solamente iba a ser bendecido Judá, que son los judíos, no, todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí es cuando esto le cuesta de pronto a los judíos entender que todo el plan del Eterno, desde el principio, no era solo para el pueblo, para los judíos, para Judá, era para 12 tribus, de las cuales estas tribus iban 11, una que es Judá. No, perdona, yo explico. Sí. Judá y los levitas son los que están de Leví, son los que están en la tierra prometida. Están 2 y las otras 10 están esparcidas. Esos son los que se hacen llamar judíos, Judá y los levitas, o sea, de Leví, los que están en este momento en la tierra, y los otros 10 están esparcidos, que deben volver y que Dios los va a restaurar, porque hay una mezcla de sangres en el mundo. Hay muchos judíos esparcidos o familias que son descendientes de judíos que están esparcidos, tienen ese ADN y que van a volver a su casa original. Y ahí van a ser bendecidas todas las naciones. Amén. Entonces, mire, lo vamos a entender de esta manera. El Padre viene y crea un pueblo para sí, lo divide en 12 tribus. Resulta que de estas 12 tribus, cada uno, después de la muerte de Salomón, viene lo que se llama una sublevación colectiva, o sea, un levantamiento contra la autoridad. No se sabía, nadie se le quería gobernar a nadie. Entonces lo que hace es que Israel, el pueblo de Israel, se divide en Israel del norte y en Israel del sur. Resulta que Israel del sur es la casa de Judá, esta casa, lo que llamamos y conocemos como los judíos. Luego de 70 años de cautiverio, ellos volvieron otra vez a la nación de Israel, a la nación geográfica de Israel. Volvieron allá y nunca perdieron su identidad. Ellos volvieron y se ubicaron allá, son los que conocemos hoy, los que están allá en Israel, en Jerusalén. Ellos son el pueblo, ellos son Judá. Cuando les hablemos de Judá, son estos judíos que se separaron de las otras 10 tribus, pero volvieron a su tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa con el resto de las otras 10 tribus? En estas otras 10 tribus podemos hablar de Efraín. Ya, cuando le hablemos de las otras 10 tribus, usted va a entender Efraín. Así las vamos a identificar como Efraín. ¿Y qué pasa? Efraín, esta otra vara, se dispersó por todas las naciones de la tierra. Efraín perdió su identidad. Muchos del lado de Efraín no saben que hacen parte de este pueblo de Israel. Y ahí estamos usted y yo, si somos lavados por la sangre del Cordero, si hemos nacido de nuevo. ¿Qué nos hicieron? Nos están injertando aquí en esta vara. Entonces, todos estos de Efraín están esparcidos por las naciones. Algunos saben que sí son del pueblo de Israel, porque no han perdido sus raíces, sus costumbres, sus apellidos, pero hay otros, como ellos se mezclaron con todas las otras naciones, hay israelitas por adopción en toda la tierra. ¿Qué es lo que el Padre está diciendo? Mire, todo el que sea israelita, ya sea porque hace parte de esas 12 tribus, o de Judá o de Efraín, o porque fue injertado en Efraín, los estoy llamando, los estoy convocando para que se alineen, porque regreso pronto. Así es que he entendido este rema. ¿Y qué pasa? En esta parte, cuando el reino del norte, que es Efraín, ellos estaban compuestos por esas 10 tribus, todos se desviaron de la palabra.
todos se desviaron de la Torá. Ahí es donde dice que se pervirtieron con toda clase de dioses. Y por eso en Oseas capítulo 7, versículo del 8 al 9, dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, tremenda, nomás se asó por un lado. Lo devoraron los extraños su fuerza y él no supo. Y a un Cana le han cubierto y él no lo supo. O sea, ¿qué quiere decir? Judá, 2 de las 12 tribus, permanecieron allá en la nación de Israel, han tenido, han conservado las enseñanzas, la tradición, aún su cultura, todo esto, pero las otras 10 se prostituyeron con todas las otras naciones, se revolvieron y ahí ya no se sabía quién era o quién no era. Pero viene el Eterno en ese plan tan perfecto, como les decía desde el principio, viene y manda a Yeshua. Por eso es que Yeshua dijo que él venía, era a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, tremendo. Él venía por estos de acá, de Efraín, que se esparcieron por todas las naciones, que se mezclaron con cuanta cultura, razas, religiones, dioses, pero que en verdad hacían parte de este tronco del de Israel. Entonces eso es muy hermoso, porque la salvación, aunque viene de los judíos, porque Yeshua es de la tribu de Judá, de este tronco, pero nos alcanzó a todos los demás que fuimos injertados en Efraín. Ahora, ¿cómo ocurre este inicio de ser injertados por el lado de Efraín? Efraín es el hijo de José, él tuvo Efraín y a Manasés. Efraín es uno de los hijos de José y recordemos que la mamá de Efraín no era una mujer del pueblo de Dios, era una mujer egipcia, era la hija de Potifar. Entonces ahí ya venía una mezcla, José no se casó con ninguno de las 10 tribus del pueblo de Israel, José se casó con una mujer gentil, digámoslo, con una mujer del mundo, digámoslo. Y viene el Eterno y todo como Él lo permite y lo hace con un propósito. Por medio de Efraín tenemos entrada todos esos gentiles. Y ahí lo que pasa es que cuando Jacob bendice a las tribus, los adopta como si fueran suyos. O sea, se cumple lo de Abraham. Dice que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y los adopta y los toma como quien dice, estos son míos. O sea, son míos. O sea, no dijo, no, tienen una mezcla, no, son míos y los voy a bendecir. Y por eso habla la palabra de Efraín y no sé qué más para acá de Efraín, hablarle el problema de Efraín. Pues ¿cuál era el problema de Efraín? Que tenía una inconstancia, era inconstante, manejaba un desamor hacia Dios y tenía ídolos, o sea, una inconstancia. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Que si tenemos Efraín, es esas 10 tribus que son 10 tribus muy light, o sea, que manejan una inconstancia espiritual. Muchas veces somos inconstantes, manejamos un desamor, nos unimos a los dioses paganos, hay veces levantamos altares para el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que sacar eso de su vida. Efraín también tiene otra característica, que es terco, o sea, hace las cosas por conveniencia, o sea, cuando le conviene estar en el eterno, tremendo esto, cuando le conviene estar en la cobertura, cuando le conviene acordarse que tiene una esencia, pues vuelve y viene para que oren por él, lo ministre, y Dios responde, pero tiene altares extraños, maneja mentiras y engaños. Efraín maneja que mentira y engaño, y Efraín no valora y desprecia lo que por herencia tiene, por derecho tiene, no lo valora, no valora lo que por herencia le fue dado, por lo que por adopción le fue dado, lo que por adopción recibió a través de la sangre del Cordero. Entonces tenemos que mirar si tenemos esas características de Efraín, cómo está ese amor de nosotros, cómo está ese altar de nosotros. Somos inconstantes, somos constantes, a eso es lo que está llamando el Señor, a que se restaure el altar, a que se restaure nuestras vidas, a que saquemos esos ídolos que
paganos, Efraín se alimenta del aire, ¿cómo le parece? O sea, se alimenta de lo que no es útil, se alía con Egipto, con Asiria, Efraín se alió con Egipto y con Asiria, o sea, ¿y qué hace el viento? El viento seca las cosechas, seca los cultivos, seca la obra de las manos. Entonces nosotros tenemos que mirar en nuestras vidas. Por eso Dios dice, junta las dos varas y hace un diagnóstico de las dos varas, hace un diagnóstico de la vida espiritual para que se unan y se restauren en este último tiempo, porque lo que Dios quiere en este último tiempo es que nos restauremos. Está llamando ¿quién? Al pueblo a que se vuelva a lo que es la presencia del Señor. Y miren esto tan hermoso, o sea, aún así que Efraín se alimenta del aire, o sea, como que dice las cosas inútiles, o sea, eso no aprovecha, cosas vanas, es inconstante, tiene desamor hacia Dios. Tiene dioses extraños, tiene altares extraños. ¿Qué cosas extrañas hay en tu vida que el Señor quiere quitar de tu vida? Y mire lo que dice el Señor tan hermoso de Efraín cuando dice reúne las dos varas. O sea, el plan de Dios no es que nadie se pierda, el plan de Dios no es que nadie sea destruido, el plan de Dios es que las diferencias en nosotros y que la tibieza espiritual se vaya de nosotros y que podamos volver a entrar a lo que es la presencia del Señor. Mire lo que dice en Jeremías 31, versículo 20, dice así: ¿no es Efraín mi hijo precioso para mí? ¿No es mi niño en quien me deleito? Oiga, tiene todas estas características y va y dice el Eterno, oiga esto tan tremendo, ¿no es Efraín mi hijo precioso para mí? Tremendo, o sea, inconstante, tiene otros dioses, maneja un desamor, una indiferencia, hace las cosas por conveniencia y dice Dios, ¿no es Efraín mi hijo precioso para mí? ¿No es mi niño? ¿No es mi niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, o sea que Dios por eso mis entrañas se conmovieron por él. Y ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Estableceré señales. Entonces el Señor que está diciendo, mire, Efraín, mire, mire, acá dice, no es mi niño. Vuelvo y lo leo. En quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él, de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente de él tendré misericordia, dice Yahweh. O sea que el Señor se acuerda y se acuerda constantemente que hay un plan sobre tu vida. Se acuerda constantemente que Él quiere hacer algo sobre tu vida. Pero Dios se ve limitado. No porque Dios sea limitado, sino por nuestro libre albedrío. Ahora, Dios nos está llamando a que quitemos la inconstancia. A que quitemos el desamor, a que ya no nos sigamos uniendo con ídolos paganos, con ídolos. O sea, ese Efraín es muy light. Ese Efraín representa al hijo pródigo que tiene una herencia, que no la aprovecha, que la malgasta y que le gusta estar revolcándose con los cerdos, ensuciándose. Y Dios que está diciendo, vuélvase, salga de los cerdos, salga de la inconstancia, porque se conmueven mis entrañas, como dice, de ver a Efraín así, de verlo en esa condición, de verlo caído, de verlo golpeado, de verlo atado, de verlo esparcido, de verlo sucio, de verlo sin autoridad, de verlo sin el vestido, porque el hijo pródigo que perdió el vestido, perdió el anillo, perdió la posición, se salió de la mesa. ¡Wow! Tremendo. No, eso está hermoso y que se ha conmovido mis entrañas. No, es que, mire, esto lo vamos a tener que entender de verdad como el Papa llamando a sus hijos a la mesa para darles los últimos detalles de algo muy importante que él va a hacer. O sea, aquí quién se va a sentar a la mesa, quién va a despreciar. Estos son últimos campanazos. Mire, cada vez las señales apuntan a que está muy cerca la venida del Señor. Y hay algo muy hermoso que dice en Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Wow. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo.
O sea, llamaré pueblo mío a los que ni me conocían, ni me honraban, ni conocían mi pacto, ni cumplían los preceptos, ni los mandamientos, nada. Y a eso los voy a llamar pueblo mío, por el sacrificio de Yeshua. Y a la no amada la voy a llamar amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, es demasiado hermoso lo que el Padre hace, es demasiada su misericordia, no la podemos menospreciar. Mire lo que dice la palabra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa quedará desierta y vacía. Créanme y recíbalo de esta manera. Este rema es un llamado del Padre a convocar al remanente. Mire, ¿cómo sabemos? Cuando hemos escuchado el llamado y lo hemos aceptado, usted puede tener toda la seguridad que usted es Israel, que usted hace parte de Israel, que usted no nació allá en la nación geográfica de Israel, pero que sí hace parte de ese pueblo espiritual que el Padre creó para su deleite, para para mostrar su gloria. Sí hacemos parte de ese Israel por la sangre del Cordero. Ya hemos hablado de Efraín, ahora vamos a hablar de Judá. Ahora es Efraín, el que al padre se le mueven las entrañas, está cojito, está por allá desbaratado, vuelto nada, y por allá hay Dios diciendo, ¿quién diere que se volviera? ¿Quién diere que se volviera? ¿Quién diere? Ahora Judá, que estábamos hablando de los judíos, tiene una connotación. Habla del hermano mayor. Estamos hablando del hermano mayor que siempre ha estado en la casa, que nunca se ha prostituido, que siempre ha guardado los mandatos, los preceptos. Por eso ellos no aceptan a Efraín. Como dice, sí, se prostituyó, gastó la herencia, y nosotros que ser judío es muy duro, tenemos que guardar los 613 preceptos, y ahora viene que ya murió uno por ellos, porque ellos se refieren a Cristo despectivamente, dice, lo lavan por la sangre y quedamos lo mismo iguales, y hasta nosotros tenemos es una venda espiritual. ¿Cómo así? Muy injusto, como cuando la parábola del hijo pródigo que vuelve y dice, papá, pero es que a mí nunca usted me ha matado nada, nunca ha hecho una fiesta conmigo, nunca ha hecho lo que hizo con el hijo. Mi amor, pero usted siempre ha tenido todo lo mío, usted no ha matado a uno, es porque no ha querido, pero yo siempre, mire, su hermano estaba muerto, ahora está vivo, hagamos una fiesta bien tremenda, el que estaba muerto volvió a la casa, vístalo, cámbielo. Ahora, Judá tiene varias connotaciones espirituales. Judá es ese que tiene conocimiento, que sabe mucho, que ha caminado con el Señor todos estos años rectamente, que nunca se ha apartado, que ha estado ahí firme, fiel, y que ve esa liviandad espiritual de los otros y se enoja y se encoleriza. Ahora que nos está llamando el Señor, esas dos varas tienen que ser una. Si usted ve ese Efraín, usted conoce un Efraín en su casa, espiritual, liviano, con esos dioses que hace todo por conveniencias, que sabe que sobre usted está la presencia, y cuando necesita la presencia, venga, oren por mí, intercedan por mí, no se encolerice, ore por él. Es el momento de unirnos, es el momento de tumbar esa pared intermedia. Eso fue lo que hizo Cristo, tumbó la pared intermedia de en medio de los dos para hacer un solo pueblo. Entonces Judá tiene una connotación. Judá también, cuando vendieron a José y todo ese problema que hubo, llegó un tiempo donde él se dice en Génesis 38 versículo 1, dice, aconteció que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irak. Sí, dice que se va y se aleja de su familia, o sea que descendió de su tierra, de su familia, de su parentela, de su cobertura espiritual, se alejó de las promesas de Dios también, se alejó de su familia,
o sea, se distanció voluntariamente de su familia. Muchas veces nos hemos distanciado voluntariamente de nuestras familias. Es el momento de ir, de volver a nuestras familias para ganarnos al que está enredado, para ganarnos al que está enredado. Judá representa, tenía el potencial, tenía las habilidades, tenía fallas, pero Judá también representa una persona depresiva que decide aislarse para no contaminarse, decide aislarse para guardar su fe. Ahora, ¿qué nos está llamando Dios también como pueblo de Dios? Que podemos estar representados en ese Judá, a salir del formato, a salir de las cuatro paredes y a no creer que solamente nosotros debemos protegernos nosotros mismos, sino a salir por esos que necesitan en nuestras familias. ¿Cuántos necesitan en nuestra familia? ¿Cuántos? Y nosotros hemos decidido voluntariamente nuestro orgullo espiritual apartarnos, alejarnos, aislarnos. Pero ¿qué quiere Dios? Que no nos aislemos tanto y que vayamos, porque ¿qué hizo Israel? Y levantó unos muros para proteger su cultura, porque el pueblo se apartó muchas veces para proteger su cultura, para proteger su tierra, para proteger todas sus cosas. Hicieron unos cercos, y esos cercos que hicieron tan tremendos, se apartaron de todas las personas, de todo el mundo, e hicieron unos cercos. Que nos está llamando Dios a tumbar esos cercos, a derribar esos muros, a derribar esas prevenciones en nuestras vidas, a derribar ese orgullo espiritual también, porque muchas veces sabemos mucha palabra y apacharramos a ese Efraín. No estoy diciendo que le colitemos. Ahora, ¿qué está llamando Dios? Llamando a ese Efraín, ese liviano, con ese riata que es, porque muchas veces somos muy riatas, me perdonan la expresión, o sea, muy estricto, a que se unan, a que tengan una vida equilibrada, no pagano, pero tampoco extremista, tener una vida equilibrada. Cristo tuvo una vida equilibrada, a saber los tiempos proféticos, a saber cuándo me siento con la prostituta, con el pecador, a saber cuándo debo orar por un milagro, a saber cuándo debo exhortar, a saber cuándo debo abrazar y amar y levantar al caído. A eso nos está llamando el Señor. Nos está llamando a que dejemos las críticas de un lado, a que dejemos el juicio de un lado, y a que no estemos enjuiciando tanto, sino que entremos y empecemos a orar, que se nos empiece a conmover. Oiga, uno decir que se le conmueven las entrañas por el torcidito. Claro, eso es lo que hace un papá. El que está más caído le duele más que el que tiene, que está caminando derecho, y dice, pero es que lo quiere más. No, porque sabe que se va a perder, o en cualquier momento va a tomar una mala decisión, que su vida se va a acabar. Eso es lo que hace el Padre, y eso es lo que el Padre quiere, que en nuestro corazón se implante su amor y se conmueva nuestras entrañas por esos que no han caminado, que conocen del Señor, llevan 10, 12, 13, 14, 15 años, yo no sé cuántos, pero no han podido tener un encuentro con Dios, no han podido caminar una vida recta. O sea, Dios nos está diciendo, rompa el formato, tumbe el formato y vaya y rompa el protocolo, que yo voy a mostrar mi gloria y voy a restaurar. Tremendo, tremendo. Y hay dos clases de personas: unos que no han escuchado la palabra, que no conocen la palabra. Entonces no nos podemos enojar y como darnos, como decía mi esposo, al punto pues casi de enfurecernos porque no quieren entender. No, vamos a tener que clamar y clamar y clamar. Y hay otro grupo de personas que conocen la palabra, saben lo que fue la obra redentora en la cruz, pero no han logrado romper alianzas con el mundo totalmente, no han logrado rendirse totalmente al Eterno. Ahí la instrucción ya es otra, porque mire, nadie puede justificarse en nada. O sea, nadie puede justificarse porque tuvo una niñez dura, nadie puede justificarse porque tiene mucha iniquidad. Dice Job que la raíz de todo asunto está en mí. Y si fuera por este tipo de cosas, entonces, ¿cómo llegaron los primeros cristianos que no tuvieron quien les abriera la brecha y quien pagara precio por ellos en lo espiritual, hablando de oración? No, siempre hay algo que se llama tomar decisiones. Entonces, lo que este rema, cada que usted vea este rema, usted va a entender que Dios lo está llamando
y que si Dios le entregó esta palabra es porque el tiempo está corto. Mire, cuando en este Ezequiel 37:19, que es el rema, yo quiero leerle la segunda parte que no aparece acá en esta tarjeta, pero es la segunda parte que habla de que va a entregar al que se unifique en esta vara. Dice el 19, diles así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Ese es el rema. Pero mire lo que sigue en el versículo 26. Dice, y haré con ellos pacto de paz. ¿Qué va a hacer el Eterno cuando la tribu de Judá, los judíos, reciban a Yeshua y puedan hacer parte de este Israel? Porque para nosotros los que éramos gentiles, que fuimos acá injertados, seamos Israel cuando nacemos de nuevo, cuando de verdad le entregamos la vida a nuestro Dios, pero Judá va a ser parte de este Israel espiritual cuando también reciba a Yeshua como su Señor y su Salvador y entienda que Él es el Mesías esperado. Entonces, hay algo muy importante y es que este Judá se endureció, escuche esto, se endureció, pero como parte del plan del Eterno, mientras todos nosotros, los gentiles, entrábamos a este pacto. Mientras que para que eso ocurriera era necesario que por un tiempo Judá se endureciera y no aceptara al Mesías. Es todo un plan perfecto. Pero va a acontecer, dice en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, nos está diciendo a nosotros, a los esparcidos por las naciones, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Judá, a los judíos, endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Judá será salvo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, está tan cerca el tiempo de que se nos acabe ese tiempo y venga Yeshua por su remanente, que a muchos de Judá ya ese endurecimiento se les está cayendo. O sea, ¿cuál era el plazo que teníamos los gentiles? Ellos hasta que a Judá se le pasara el endurecimiento. Ese endurecimiento fue por un tiempo, mientras todos estos entraban al pacto. Pero resulta que a Judá ya se le está cayendo la venda. Son muchos los judíos que han entendido que Yeshua era el Mesías anunciado. Muchos ya se han convertido, ya son mesiánicos. Amén. Llamamos judíos mesiánicos, pero muchos. Y sabe que viene un evento en que va a aparecer supuestamente el anticristo y muchos van a creer en los judíos que ese era el Mesías, a los que todavía lo están disque esperando. Y eso va a hacer que cuando ellos entiendan que fueron engañados, muchos van a llegar también a Yeshua. Y el anticristo está que aparece. O sea que este tiempo se nos sigue acortando para los gentiles, para entrar. No hay mucho tiempo para tomar decisiones. No hay mucho tiempo para tomar medidas en cuanto a la santidad y en cuanto a la rendición. Ahora, algo muy hermoso que también quería decirles es que mire, usted y yo pudimos entrar a este tronco y hacer parte de Israel. Aquí por Efraín. ¿Sabe por qué? Por Yeshua. Nosotros estamos aquí y entramos acá, es por Yeshua, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahora que entendemos que sí somos Israel, yo creo que más importante todavía es este tema de las fiestas, porque todo el centro de las fiestas es Yeshua. ¿Cómo me va a decir que todas las fiestas, Pesaj, panes y levadura, primeros frutos, Pentecostés, en todas esas Yeshua fue el protagonista? Y en las que falta, Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculo, Yeshua es el protagonista. Yom Teruah, trompetas. Trompetas. ¿Cómo me va a decir que el pueblo de Judá, que no ha recibido al Mesías, tiene más claras las fiestas que nosotros, donde Yeshua es el protagonista de las fiestas? Y Amén. Si usted y yo tenemos derecho a estar acá en este tronco, para que el Eterno lo coja en una sola mano, es por Yeshua. O
sea, les quería hacer esa Amén, esa así es. aclaración porque todo esto toma forma cuando entendemos nuestra identidad, nuestra raíz y de dónde pertenecemos, todo toma sentido. Ahora, hay algo muy hermoso que quería decirles de esta parte del rema y dice, haré con ellos pacto de paz. Amén. Pacto perpetuo será con ellos. ¿Con quiénes? Con este remanente que va a ser parte de Israel. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre, o sea, mi presencia. Amén. Estará en medio de ellos mi tabernáculo hermoso y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, o sea, a este. A los dos A juntos. los dos juntos, a las 12 tribus. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Quién es Israel ahí? Su remanente. ¿Quién va a ser este que va a estar aquí en este tronco? Esa tribu de Judá y todos los esparcidos por todo el mundo, pero que son remanentes. Amén. Esto es todo el resto de las naciones de la tierra, pero no todos son remanentes. Aquí entró el remanente. Por eso siempre les hemos hablado, asegurémonos de ser remanente. Usted si ha nacido de nuevo, usted si se rindió al Señor Amén. completamente, usted todavía simpatiza con el mundo. Usted ya de verdad cortó alianzas con el mundo porque no podemos estar con el mundo y con Dios. No, usted necesita estar injertado en este tronco. Y mire, en Esdras capítulo 9, versículo 15, dice, oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Hermoso. O sea, es un remanente, no todo el que usted vea en la calle es remanente, no todo el que vea en la calle es esparcido, viene por el lado de Efraín y resulta que está injertado en Israel. No, es el que se acogió al sacrificio en la cruz del Calvario, el que de verdad aceptó, hizo pacto con Dios y se rindió como él dice que hay que caminar, ¿cierto? Y el que hace pacto, perdón amor, Dale. la otra promesa que hay acá en el rema, y quiero pero enseguida meterla voy a aquí. hablar esa parte. Ah, bueno. Espérate para que no vea. Otra, Amós capítulo 5, versículo 5 dice, aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Por ventura el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Wow. Acuérdense que José es el papá de Efraín, Ajá. ¿cierto? Y de Manasés. Y de Manasés. Y en Sofonías 3:13 dice, el remanente de Israel no hará iniquidad. Es un pueblo especial, Hay que es limpiarse un de la pueblo iniquidad. apartado, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Tremendo. Y en Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, serán muchos, pero tan solo, escuche, el remanente será salvo. O sea, hijos como la arena de pues, muchos. Por todas las naciones. Todas las naciones. Pero lo que les decía ahora, pero que entre por este lado, por medio de Yeshua, que es la puerta, acá, solo el que sea remanente. Yo creo que esto ha sido demasiado gráfico y yo creo que hoy se nos abrieron más y más los ojos de que no es opcional dilatar más, rendirnos totalmente al Eterno. No, que el remanente va a tener en estos tiempos tan difíciles. Mira, estamos viendo tiempos de mucha recesión que está empezando y de muchas tinieblas todavía espirituales. Ese remanente, cuando Dios nos llama a que nos reunifiquemos, o sea, es para Él tenernos en su mano, esculpidos ahí, cogidos de su mano. Y otra promesa que nos da el Señor para este rema de este año es Isaías 31, versículo 5, dice, como las aves que vuelan, así amparará Yahweh de los ejércitos a Jerusalén, amparándola, librándola y preservándolo. ¡Wow! Tremendo. O sea, así como el ave que vuela, el Señor estará sobre nosotros, que amparando, librando, preservando y salvando. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, estar en la mano del Señor, estar en las manos del Señor, estar bajo la presencia del Señor, estar bajo la bendición del Señor. Necesitamos que nos ampare, ¿de qué? De todas estas plagas. Necesitamos que nos libre de toda esta recesión y de todo esto que viene. Necesitamos que nos preserve
también de terremotos, de plagas, de destrucciones repentinas, de muerte repentina, y que nos salve de todos los peligros habidos y por haber, y que nos lleve a la vida eterna a través de la sangre del Cordero si partimos Amén. de esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y mire, hay una promesa muy poderosa en Isaías capítulo 59, versículo 21, porque hay muchos padres o madres clamando por sus hijos. Y entonces dice, bueno, yo ya entré, yo ya nací de nuevo, pero entonces mis hijos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Si van a entrar por el tronco de Efraín? ¿Si van a lograr ser injertados? ¿O qué? Porque acordémonos que la gracia viene acompañada de fe, y la fe tiene que venir por obras, y tiene que haber un fruto, y tiene que haber un nacimiento de nuevo. Pero miren, no desfallezcamos y clamémosle a Dios pegados de esta promesa. En Isaías 59, 21 dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, si usted ya es Israel, si usted ya sabe que fue injertado, que logró desconectarse del mundo, logró rendirse al Dios vivo, logró apartarse de la masa, de la muchedumbre, de todo lo que hay en el mundo, clame entonces, porque usted es Israel, clame porque sus hijos también están bajo esa promesa. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que seas, oh Dios, en las casas trayendo unidad, Señor, donde hay tanta división, donde hay tanta contienda, Señor. Que seas quitando la contienda, la división, que seas quitando el espíritu de juicio también, Señor, de unos contra otros, Señor, porque cuando nos dividimos, el que gana es el diablo. Cuando Amén. nos atacamos, el que gana es el enemigo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que por favor, oh Dios, derribes esa pared intermedia, Señor. Que derribes toda contienda. Que derribes todo orgullo espiritual de nosotros, Señor. Que quites toda tibieza espiritual. Que quites toda conveniencia de nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios grande, Dios poderoso, Señor. Que sobre todo este tiempo, Señor, que seas amparando, que seas salvando, que seas preservando, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Bendecimos a cada pueblo, bendecimos a cada persona, bendecimos cada familia, oh Dios, aún esos que están atados en las cadenas, Señor, de las drogas, del alcohol, Señor, de la prostitución, Señor. Oramos por esos que son Efraín, Señor, que están malgastando la herencia, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu sobre ellos, Padre, que toda venda se caiga en este tiempo, Señor, que toda venda se caiga, que todo cerrojo se rompa, que toda cárcel se abra, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Oramos, Padre, que en esta hora todo tapón en los oídos se caiga, Señor. En esta hora, Señor, renunciamos a todo orgullo espiritual en el cual nos hayamos aislado, en el cual, Señor, nos hayamos encerrado en cuatro paredes, Señor, en el cual hayamos descendido espiritualmente por ese orgullo espiritual, Señor. Perdónanos de todo orgullo, Señor, si nos hemos apartado de la cobertura, de las promesas, si no estamos fluyendo en ese don profético que nos diste por el orgullo, Señor. En esta hora, Padre, renunciamos a todo orgullo espiritual, renunciamos, Señor, en esta hora a todo orgullo espiritual. En esta hora, ore, renuncia a todo orgullo espiritual, renunciamos a todo orgullo espiritual, renunciamos en esta hora a toda posición, Señor, a toda posición de juez, a toda posición, Señor, de enjuiciador. En esta hora, Padre, cancelamos aún toda palabra de maldición que hayamos lanzado sobre nuestras familias, sobre las personas que conocemos, Señor. Las traemos de la eternidad, las cancelamos, las quemamos y declaramos que no tienen poder ni autoridad, Señor, en esta hora, Padre. En esta hora, Dios grande, Dios poderoso, clamamos, Señor, que sean reunificadas las familias, que sea reunificado tu pueblo. Oramos por tu pueblo de Judá, de Israel, Señor, sí, que les abra los ojos del entendimiento, que los toques, que los restaures, que los levantes y que reciban al Mesías. Amén. Y que la gloria, la sangre de Cristo sea sobre ellos, la sangre de Cristo sea sobre nosotros, sobre nuestras familias, Padre. Y oramos, Señor, que venga una unidad tremenda
tremenda sobre las casas, Señor. Ahora, Padre, que vas a traer a los esparcidos, Señor, a los que no han querido, los vas a tocar. Amén. Van a tener encuentros divinos contigo, Señor. Amén. Los vas a restaurar. Van a encontrarse contigo, van a encontrar el camino, la ruta, Señor. Lo profetizamos, lo hablamos, lo establecemos, Dios grande, Dios poderoso, Dios glorioso, y que tus promesas estarán sobre nosotros, Señor, que nuestra salida será bendecida, nuestra entrada, que seremos benditos en el campo, benditos en la ciudad, y bendito el fruto de nuestro vientre, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, porque tu buen tesoro, el cielo, lo abrirá sobre nosotros desde el principio del año hasta el final. Que Dios los bendiga y que la gloria de Dios sea sobre nosotros, y que si algo nos falta, que el Mesías nos lo añada en su gracia. Dios los bendiga a todos en esta hora. Dios los bendiga.